¿Qué hay de nuevo, profe? Con Walter Veith. Presentado por Martin Smith. Episodio 62. La unción del tabernáculo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Buen día. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Bien. Nuevamente vamos a discutir varios temas. Así que comenzaré con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por estas oportunidades. Por favor, bendícenos e ilumina nuestras mentes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Martín, entiendo que este momento es el momento para las preguntas. Me gustan estas preguntas porque abarcan varios temas, pero también nos dan algunos estudios sobre la Biblia. Así es, debemos hacer los estudios cuando hacemos estas cosas. Algunos de ellos son asuntos problemáticos para las personas. Bueno, todos, de lo contrario no sería una pregunta. Muchas de las preguntas tratan sobre la crítica acerca de cómo los adventistas interpretan textos. Es bueno que tengamos estas oportunidades. De esta forma podemos ver qué es lo que dice la Biblia. Sí, es bueno que todos nos acompañen. Así pueden ver si cometemos algún error y nos lo pueden señalar. O puede que haya algo que no sabía y podemos aprender juntos. ¿Sabes qué? Este asunto de estudiar lo que la Biblia dice fue la manzana de la discordia por mucho tiempo, ¿no? Correcto. Eones. Y así nadie puede decir que lo tienen todo sabido. Nadie. Y cualquiera puede cometer un error aquí, un error allá. Y debemos ser amables con los demás. Si hay un error, lo puedes señalar y decir, lo podrías ver de esta manera o de aquella manera. Hay espacio para eso también. Nadie dice que lo que nosotros decimos es el todo y el final. Hay otros que interpretan de forma diferente, pero trataremos de responder según nuestra mejor capacidad y de acuerdo con las Escrituras. Amén. Ese es el estándar. Sí. Comencemos con las preguntas. Desde que Cristo entró al lugar santo, antes del juicio previo al advenimiento, ¿cuál fue su rol oficiador antes de entrar al lugar santísimo? Esta es una pregunta muy interesante. La pregunta contiene más de lo que uno puede imaginar a primera vista, ¿no? Porque todo este asunto, ¿a dónde se fue? Se fue al lugar santo, se fue al lugar santísimo. Esto es un gran problema actualmente. ¿Y por qué es importante saber si fue al lugar santo o al lugar santísimo? ¿Qué fue lo que hizo, de acuerdo con esta pregunta, antes de que entrara en este ministerio? Porque la Biblia dice que Él entró al lugar santísimo no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces, el ministerio en el santuario no podía comenzar hasta que Cristo haya pagado el precio, porque Él tenía que entrar con su propia sangre. Entonces, ¿qué hizo antes? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, un cheque posterior a la fecha. ¿Sabes qué es lo que es eso, Martín? Sí. La gente actual no usa cheques en muchos países. En los Estados Unidos todavía usan cheques, pero en muchos países no. No, son anticuados, no lo usan más. Pero a veces, cuando querías pagar algo, pero no tenías los fondos suficientes, escribías una fecha y se la dabas a la persona, y solo después de esa fecha podían usar el cheque.
pero tenían la garantía en su mano, ¿no? Correcto. Sí. Sí. El ministerio de Cristo antes era tan solo un cheque posterior a la fecha. Y era por promesa que Él hizo lo que Él prometió hacer en el futuro. ¿Tiene sentido? Sí. Demos algunos ejemplos de por qué es absolutamente esencial que entendamos que el ministerio de Cristo nunca ha cambiado. Fue lo mismo desde el principio. El plan de salvación fue establecido en los cimientos, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Enoc. ¿Fue llevado al cielo? Sí. Bien. Fue el precio del pecado de Enoc, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Fue pagado en ese momento? No, no todavía. No, no fue pagado. Aún así fue llevado al cielo sin sufrir la muerte. Eso fue una garantía para el mundo antidiluviano, antes del diluvio, de que la promesa de Dios era realmente verdadera, que aquellos que sean fieles y lo siguiesen irían al cielo, ¿no? Así que tenían una garantía. Y luego tenían una predicción sobre cuándo vendría el castigo. Noé predicó por 120 años y cuando Matusalén muera, entonces vendrá. Tenían la palabra profética, el espíritu de profecía, Sí. pero también tenían una garantía de que podían confiar en Dios con respecto a su palabra. Entonces eso fue un cheque posterior a la fecha. Ahora, el otro ejemplo que tenemos es Moisés. Moisés murió y luego se produjo una discusión entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Y puedo entender que el diablo estaba extremadamente frustrado. Por allí, Moisés fue levantado de entre los muertos y llevado al cielo. Y el diablo dijo, ¿perdón? ¿Qué derecho tienes de llevárselo al cielo? ¿De resucitarlo y llevarlo al cielo? ¿Qué derecho tienes? Porque después de todo, no pagaste el precio todavía. El precio no fue pagado. Él no tiene derecho de ir al cielo. El Señor no discutió con él solo dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Y se lo llevó. Ya tenemos otro cheque posterior a la fecha. Entonces pregunta, ¿el pecado de Moisés fue perdonado? Sí. Fue declarado justo. Y fue llevado al cielo. Sí. Bien. ¿Quién lo declaró justo? Jesús. Jesús. ¿Quién lo expió? Jesús. Pero todavía no lo había hecho antes. ¿Qué era? Un cheque posterior a la fecha. Un cheque posterior a la fecha. Un cheque posterior a la fecha. Veamos otro ejemplo. Elías. ¿Fue llevado al cielo sin ver la muerte? Sí. Correcto. Nunca vio la muerte. Fue llevado al cielo. ¿Fue él declarado justo? Sí. Lo suficientemente justo como para representar a los vivos en los tiempos del fin que no verían muerte. Entonces tienes a Moisés como el ejemplo de aquellos que morirían y serían resucitados porque habían sido tenidos por dignos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y fue llevado al cielo. Sus pecados fueron expiados. Y todo lo que Cristo hizo y haría en el santuario, realmente lo hizo por promesa antes. Eso es lo que hizo. Expandamos esto porque es importante que la gente sepa cómo funciona esto realmente. El santuario es en verdad un modelo de cómo funciona el plan de salvación. Hemos discutido esto muchas veces, por lo que no vamos a ir a ese tema en detalle. Pero ese es un pequeño modelo de cómo funciona el plan de salvación. El verdadero plan de salvación, el precio que tuvo que ser pagado, la expiación que debía hacer y el trabajo oficiador de nuestro sumo sacerdote comenzaron con la disponibilidad de la sangre.
porque no entró por sangre de macho cabrío ni de becerros. El santuario terrenal tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Y el sumo sacerdote iba al lugar santo diariamente durante un año, pero solamente una vez al año. En el día de la expiación entraría al lugar santísimo. Entonces, el registro de los pecados era removido y colocado en el chivo expiatorio. El chivo expiatorio no pagaba por esos pecados, porque requirió sangre el expiar esos pecados. Solo la sangre de Cristo puede expiar los pecados. Pero eventualmente, todos los pecados que fueron perdonados, ese registro de pecado será removido y colocado en el chivo expiatorio. En otras palabras, Cristo hará responsable a Satanás por lo que nos incitó a hacer. Es algo muy hermoso. Por eso el chivo expiatorio no moría, no llevaba los pecados ni pagaba ningún precio, pero él tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Porque ha sido redimido, ¿no? Entonces, diariamente el sacerdote oficiaría en el lugar santo. En otras palabras, cada pecador penitente que viniese con su ofrenda de cordero confesaría sus pecados sobre el cordero y luego se mataría al cordero. La sangre representaba la vida que fluía y al cordero de Dios, cuya sangre expiaría nuestros pecados. Esa vida que fue pagada, esa sangre, fue pagada por mis pecados. Por lo tanto, fue registrada en el santuario, en el lugar santo, en los cuernos del altar. En términos modernos podríamos decir que son discos duros gigantes, donde son almacenados los registros de pecado. Y él lo descargó y solo cuando esa sangre era tomada adentro, tu pecado era tomado adentro y era expiado por esa sangre. Esto es un simbolismo muy hermoso. La expiación y la sangre de Cristo y cómo pagó por tus pecados. Pero el registro estaba allí. Algún día en el cielo seremos como si nunca hubiésemos pecado. Entonces ese registro debe ser borrado eventualmente. El precio fue pagado. Entremos en un poco de detalle aquí, porque el mundo le gustaría que todos creyeran que Cristo entró al lugar santísimo en su ascensión. Hemos tratado este tema antes, solo veremos un poco más de detalle mientras tenemos esta pregunta. Todo lo que pasó antes de que Cristo fuera crucificado fue un cheque posterior a la fecha, ¿sí? Por promesa. Todo lo que pasó después fue una actualidad. El que servía como tipo, el santuario en la tierra, que servía de tipo del celestial, así lo dice Hebreos, lo que prefiguraba que pasaría en el cielo era promulgado en la economía judía. Lo que sucedió porque se convirtió en una realidad fue promulgado en la economía cristiana. ¿Tiene sentido? Sí, entonces el Nuevo Testamento es el expositor del Antiguo y los dos se mezclan para que podamos entender. Hebreos capítulo 4 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está el gran antitipo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y él fue al cielo a oficiar en el santuario en nuestro nombre con la sangre. El santuario terrenal tenía un ministerio a lo largo del año en el lugar santo y luego entrando al lugar santísimo. Entonces el cielo debe tener lo mismo, ¿sí? Nos podríamos preguntar,
¿Por qué algunas personas dicen que él fue al lugar santísimo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque introduciría una nueva generación de problemas. Porque veremos cuando llegamos a Daniel capítulo 8 y 9 por qué esto es importante. Pero si el terrenal era una copia del celestial, entonces él tendría que entrar primero al lugar santo. ¿Cuándo Jesús entró al lugar santísimo? ¿Fue en 1844? Esta es otra pregunta, ¿no? Nos encargaremos de ella. Estas preguntas trabajan juntas. ¿O hubo un tipo de abertura de santuario antes de eso? Después de la resurrección, ¿cuántas veces ascendió al cielo Jesús? Ahí hay otra gran cantidad de preguntas. De hecho, no sabemos cuántas veces Jesús ascendió al cielo. Sabemos que ascendió al cielo después de que habló con María, correcto. Porque aún no he subido a mi Padre, subo a mi Padre. Pero la Biblia no nos dice qué pasó en esos 40 días, si Él ascendió frecuentemente o no. No lo sabemos. Correcto. Respecto al resto de cosas, vayamos a esta pregunta acerca de 1844. No trataremos con la profecía, pero diremos brevemente de dónde viene. Daniel 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este versículo es el que se refiere a 1844. Si lees Daniel capítulo 8, versículo 14, no sabes dónde comienza esta profecía, ni tampoco dónde termina. Porque en orden de descifrarlo, debes tener un punto de partida, ¿sí? Aquí no hay punto de partida. No puedes descifrarlo desde aquí, pero en Daniel capítulo 9 hay un punto de partida. Por lo tanto, puedes descifrarlo. En Daniel 9 hay algunos eventos mayores que son mencionados en orden cronológico, pero para que sepamos si vamos en el camino correcto, ¿bien? Entonces, ¿cuándo comienza y cuándo termina esta profecía? Bueno, en Daniel 9 dice que desde la emisión del decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y hay una profecía de tiempo, la profecía de las 70 semanas. Y esta porción, dice, está aislada del resto del tiempo. Si tienes un punto de partida y tomas los años, sucede que llegas a 1844. No hay otra fecha que funcione. Y por todos los registros y balances entre el Mesías, cuando vendría, que él moriría en la mitad de la semana, y todos estos asuntos verificando la profecía, nos dan ese resultado. Sí. Ya tuvimos esta charla anteriormente. Habían tantos sismos que sucedieron en 1844. Evolucionismo, existencialismo, todos estos asuntos, comunismo, todo comenzó en 1844. Espiritismo, también el adventismo. Todos comenzaron en 1844. Eso no es coincidencia. Además, la revolución industrial, el sistema de comunicaciones, el sistema de transporte, todo comenzó en 1844. En otras palabras, el mensaje debía ir a todo el mundo. Cuando Jesús entró al santuario, ¿a dónde fue? Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto es muy importante. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la era. Porque eso es para el tiempo del fin. Cualquiera que, en la luz de estos versículos, quiera cortar el Antiguo Testamento del Nuevo y decir que no tiene nada que ver con nosotros, tiene un serio problema, ¿no crees? Definitivamente.
Por eso Jesús habló refiriéndose al profeta Daniel. Debes entender esto. Tienes que entender esto. Si no lo haces, no sabes dónde estás en la línea de tiempo. Ahora, Martin, cuando tratas con la línea de tiempo, entramos en problemas. Sí, ¿Tienes el cinturón abrochado? Porque puede que nos metemos en problemas nuevamente. Pero lo diremos muy cuidadosamente. Veremos. La profecía, obviamente, el principio de la profecía fue desde el decreto de que Jerusalén sea restaurada. Eso es lejos en el Antiguo Testamento, hasta el Mesías, llegándonos a los tiempos del Nuevo Testamento. Y al mismísimo final, cuando la última indignación toma lugar, llevándonos a la actualidad. Así que la profecía abarca todo el periodo. Es una profecía muy importante. Vayamos a Daniel capítulo 9. Aún estaba hablando en oración, porque Daniel no podía entender estas cosas. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Entiende la palabra y comprende la visión. Si eso aplicó a Daniel, ¿crees que se nos aplica a nosotros? Definitivamente. Entonces debemos entender la palabra y comprender la visión. Eso es parte de lo que deberíamos hacer. Jesús mismo dijo, cuando veas estas cosas, vayan a ver lo que dijo Daniel. Entonces Jesús quiere que entendamos esto. Después sigue la profecía de las 70 semanas. Ya hemos tratado de ella y no volveremos a hacerlo ahora, pero solo para completar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Es un trabalenguas. Esto se refería a la era judía, cuando la era judía llegaría a su fin. Había una profecía de 70 semanas y después de esto vendría la era cristiana, ¿no? En esta profecía tenemos palabras que la humanidad no puede lograr. Terminar la prevaricación, poner en fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. ¿Quién puede hacer eso? ¿Solo Jesús? Solo Jesús puede hacer eso. Entonces esto nos lleva al punto de Jesús. Luego, para sellar la visión y la profecía, ¿a dónde nos lleva? Al fin de los tiempos. Esto es el periodo final de la profecía de eones. Y deberíamos entender la palabra y comprender la visión. ¿No? 100%. Bien. Aquí hay un punto más. Y para ungir el lugar santísimo. En realidad, ese es el santuario. Tenemos un mensaje sobre el santuario también, y es la unción del lugar santísimo. ¿Y qué significa la palabra unción? Ajá, consagración. Esto nos llevará a la consagración del santuario. Entonces esto significa hasta el momento en el que Jesús entraría a ese ministerio. Sí. Bien, esto es importante porque la palabra es ungir el lugar santísimo. Y esto es fascinante. ¡Qué versículo maravilloso! ¿Sabes, Martín? Hay gente que dice que personas con pelo largo y despeinado
barbas feas, viviendo como cavernícolas, escribió este libro. Así es, hay gente que dice eso. Sin embargo, los grandes genios de la historia no fueron capaces de descifrarlo completamente, ¿no? Correcto. Si esto no es la palabra de Dios, entonces no lo sé. He leído muchos libros en mi vida, pero este libro es el único que no puedo agotar. No puedes agotarlo. Incluso en una frase, en algunas palabras puede, a veces cuando lo lees nuevamente, wow, no había visto esto, y te asombra porque es... Yo una vez escuché a una serie de conferencias sobre un versículo en Daniel, un versículo, y fueron 8 conferencias de 1 hora y media. Un versículo. Ni siquiera sabes que puedes obtener todo eso de un solo versículo. He conocido a una persona que basó su tesis en un solo versículo. Absolutamente. Puedes hacer... Absolutamente. Puedes hacer una tesis y escribir 100 volúmenes sobre 3 palabras en el principio. Eso es algo mayor. Vayamos a ver qué sucede allí. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la versión King James. Dice lugar santo, santuario. Y la palabra es Hagion, que en realidad significa santuario. Pero él entró al lugar santo. Hebreos 9:12, en la nueva versión internacional, dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ahora, ¿cuál de los dos es correcto? Tenemos que compararlos con el resto de la Biblia. No solamente eso. Aquí, en mi opinión, es deshonesto. Porque el lugar santísimo es Agia Agion. Pero esto solo dice Agion. ¿Hay una agenda aquí? Yo creo que hay una agenda porque hace una diferencia. Verás, la fecha 1844 es una fecha increíblemente importante, porque nos lleva al final de la profecía de los 2300 días, y sucede que termina en ese año. Después de esa fecha habría una limpieza del santuario. ¿Limpieza de qué? ¿El santuario estaba sucio? No, solamente que tenía el registro del pecado. Tenía el registro del pecado. Y necesita ser purificado del registro de pecado. Entonces la purificación del santuario encaja con el día de la expiación, cuando fue ese día de juicio y la gente tuvo que arrepentirse, pensar en sus acciones, hacer las paces con Dios, porque al final, cuando el sumo sacerdote salió y puso su mano sobre el chivo expiatorio, si no eras parte de ese proceso, eras apartado. Ese es el juicio investigador. Si dices que Él entró en el lugar santísimo, no hay ningún periodo en el que puedas decir, ok, el día de la expiación ha comenzado. Porque entonces habríamos estado viviendo en Él por los últimos 2000 años, ¿no? Correcto. Y eso es un problema. En otras palabras, al traducirlo así, te deshaces del movimiento adventista. Sí. Totalmente. El movimiento adventista se vuelve irrelevante y no se vuelve una reunión de personas de todas las denominaciones, sino que es solo otra parte de la sopa. Entonces, se tiene que deshacer del mensaje de advertencia final. Y el último mensaje de advertencia final es el mensaje de los 3 ángeles. Al cambiar el lugar santísimo, se deshacen del mensaje de los 3 ángeles. Totalmente. Y se deshacen del llamado. Salid de ella, pueblo mío. Deshace de todo. No hay mensaje final. Pero hay una pregunta, Martin.
¿En el mundo antediluviano tuvo Dios un mensaje final? Sí, ¿Lo tuvo? sí, se lo dio a Noé. ¿Y cuánto tiempo predicó ese mensaje? 120 años. 120 años. Ahora, seré un poco atrevido aquí. Si tomas 120 jubileos, ¿cuántos años obtienes? ¿Acaso no son 6.000? 6000 años. Eso es interesante. Cuando lees el espíritu de profecía, se menciona muchas veces esa fecha. Pero estamos en terreno muy problemático. ¿Puedo preguntar otra pregunta atrevida? Sí, ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue trasladado? 120 años. ¿Es una coincidencia o fue específicamente planeado? Dijo Dios, ve a la montaña y te haré descansar. La Biblia dice que su visión todavía era perfecta. Todo de él se mantenía sano. No era que él estaba enfermo. Puede que haya habido algo más sobre los 120 años. Bien, él sufrió la muerte, pero también tuvo una resurrección. ¿Ok? ¿Esta resurrección no es un tipo del final? Sí, Entonces, si tuviste 120 años allí, pues que obtengas 120 años después. Así pensaban algunos de los pioneros. Hoy día muchas personas piensan que esto es obsoleto. Pero a mí me gusta su forma de pensar. Me gusta, pero estamos en un terreno peligroso. Así que saltemos a otro nivel. El asunto es el siguiente. ¿Es importante? Yo digo que sí. Es sumamente importante. Y tuvimos muchos, Martín, muchos ataques en el mundo hacia el mensaje adventista. Y es esencial para los oponentes que Jesús haya entrado en el lugar santísimo para deshacerse de la relevancia del mensaje del juicio. sí. Es así, ¿no es cierto? Incluso dentro de nuestras propias filas ha habido ataques sobre esto. Pienso en Ford, por ejemplo, Sí, Desmond Ford. quien haría bastante hincapié en que Jesús entró al lugar santísimo y muchos ateólogos estarían de acuerdo con él. Bueno, se vuelve problemático si utilizas la nueva versión internacional, porque entonces, No puedes probar nada. sí, no tiene ningún sentido. Sí, hay un punto aquí que es muy interesante. Hablamos de la unción del Santísimo y la palabra allí era en realidad santuario. Entonces, la unción del tabernáculo, ¿cuándo sucedió eso y qué aconteció allí? En realidad tenemos que pasar por todo el capítulo 8 de Levítico y tiene una declaración interesante sobre las señales de los tiempos y esta declaración fue usada muchas veces para decir que Jesús cuando ascendió al cielo entró al lugar santísimo. ¿Ok? Ford citó esto para decir que él fue al lugar santísimo. Pero él muy hábilmente dejó afuera una pequeña porción del texto. No voy a leer cómo lo leyó Ford, voy a leer cómo realmente es. ¿Ok? La gloria de Cristo no apareció cuando estaba en la tierra. En aquel entonces él era hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Los hombres escondían su rostro de él, pero estaba siguiendo el camino que Dios había trazado para él. Todavía siendo humano, ascendió al cielo, victorioso y triunfante. Ha llevado la sangre de la expiación al lugar más santo. Ese es el lugar santísimo. Ujú. Rociándola sobre el propiciatorio y sobre sus propias vestiduras, bendiciendo a la gente. Pronto Él vendrá por segunda vez para declarar que no hay más sacrificio por el pecado. Martín, cuando lees esa declaración, ¿dónde entró Cristo? Al lugar santísimo. Ajá, fue al lugar santísimo. Pero acabamos de leer en la versión King James que Él fue al lugar santo. Si lees
las versiones modernas, Él entró al lugar santísimo. Entonces el mensaje del juicio desaparece. Y donde sea que leas, en el Espíritu de Profecía, dice que Cristo ofició en el lugar santo. Excepto aquí. Él fue al lugar más santo. Pero debemos leer muy cuidadosamente, rociándola sobre el propiciatorio. ¿Dónde es eso? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Y sobre sus propias vestiduras. Ford eliminó hábilmente esta sección. Y sobre sus propias vestiduras. Bendiciendo a la gente. Pronto Él vendrá por segunda vez para declarar que no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué es importante el hecho de que eliminará y sobre sus propias vestiduras? Eso es ser descaradamente, no quiero decirlo. Es una falsificación descarada. Seamos amables. Bien, ¿por qué es importante? Vayamos a Levíticos capítulo 8. No tenemos que leerlo todo, pero hay algunos puntos que se destacan y son muy interesantes. Habló Jesús a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta era una ceremonia para ungir el santuario para su primer uso. Bien. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto es fascinante. Los llevó y los lavó con agua. Él los lavó. Ellos no se podían lavar a sí mismos. Estaban siendo ungidos para su tarea de sacerdocio. Y debían ser descendientes de Aarón y Moisés. Obviamente era el hermano de Aarón y estaba tomando una posición importante aquí. Estaba ungiendo a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio y él los limpiaba. ¿Qué te dice eso? Que no podían hacerlo ellos mismos. No pueden hacerlo ellos mismos. Esto debe haber sido bastante embarazoso, ¿no? Aquí está Moisés y está limpiándolos. Esto nos dice que Cristo es el que nos lava. Sí. Bien. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Así que, ¿quién los vistió? Moisés. Sí. Seguramente tenía una prenda interior y la túnica con la que oficiaba, pero el resto de la vestidura fueron puestas en él por Moisés. En tipo, ¿quién nos viste con la túnica de justicia? Cristo, ¿no? Sí. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de él mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Aquí vemos la santidad del Señor, al Señor. Fueron apartados para un trabajo santo. Fueron ungidos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Todas las cosas que estaban en él. ¿Eso incluye al arca del pacto? Sí. Si te quieres asegurar totalmente, solo ve a Éxodo capítulo 30, donde tenemos una descripción anterior a lo que sucedió allí.
Iremos al versículo 26. Esto tomó lugar en la ceremonia donde Dios le dijo, con él ungirás el tabernáculo. ¿No leímos esto en Daniel? Sí. De reunión al arca del testimonio. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. ¿Dónde estaban esos utensilios? En el lugar santo. Bien, tenía que ungir el lugar santísimo y el lugar santo. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. ¿Dónde era esto? En el exterior. Tenía que ungir todo el santuario. Bien. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Martín, a lo largo de la Biblia, cuando tocas algo impuro, te vuelves impuro, ¿sí? Pero aquí vemos lo contrario. Lo santo. Si lo tocas, eres santo, ¿correcto? Pero a nadie se le permitiría entrar a menos que cumplieran ciertas condiciones. De lo contrario, morirían. Ahora, esto es muy importante. Volvamos al capítulo 8 de Levítico. Leemos el versículo 10 nuevamente. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Esto es un resumen de lo que leímos anteriormente. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Había mucha actividad alrededor del altar del holocausto, porque esto es el tipo de Cristo y su sacrificio. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Este aceite que era derramado en su cabeza era una cantidad tal que goteaba de su barba. ¿Qué simboliza eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces Dios quiere ungir el sacerdocio con el Espíritu Santo. Estaba casi totalmente empapado. Estaba empapado, al punto en el que goteaba. Era un ritual fascinante y estaba lleno de simbolismos. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas. Entonces, ¿quién los vistió? Moisés. Moisés. Les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta santidad al Señor era muy esencial y estaba escrito en la frente. ¿Qué hay en la frente? Es donde se halla tu conciencia. Ah, sí, Dios dijo que escribiría su ley en los corazones y debías colocarla también en tu mente. Tenía que estar en tu mente, tienes razón. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Aquí en la ceremonia de la unción, en la primera ceremonia que tuvo lugar antes que el santuario pueda ser usado, todo el santuario debía ser ungido. El sumo sacerdote debía ser ungido. Esto es un tipo. Ahora, si continuamos, pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. El ritual con el becerro era muy extenso. Debía haber un lavado, había agua y sangre involucrados. Cuando Jesús murió, hubo agua y sangre involucrados en el acto y concernía a todo el santuario y a las personas. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. La grosura o grasa simboliza el pecado que será eliminado. Sí. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento. ¿Dónde fue crucificado Cristo? Fuera del campamento, sí. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Luego sacrifican el becerro, etc. Y en el versículo 22
Después hizo que trajesen el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto es muy fascinante. Primeramente, había un carnero. Había dos tipos de sacrificios. Había un sacrificio de un cordero y había un sacrificio de un carnero. En la consagración era un carnero. El carnero representa a Cristo en su madurez. El cordero representa a Cristo al principio de su ministerio. Entonces, Cristo es ambos. Es el cordero, pero también es el carnero. Y Él pagó el precio. Esta sangre fue colocada en diferentes partes del cuerpo. Fue colocada en la oreja derecha de Aarón. Cuidado con lo que oyes y escuchas, y cómo disciernes lo que escuchas, también en el pulgar de tu mano derecha. Notas que actualmente cuando vas al banco y te registras en tu cuenta bancaria, bueno, ahora usan la mano entera, pero antiguamente usaban siempre el pulgar. El pulgar es el que mueve la mano y es básicamente un símbolo de cómo usamos la mano. En otras palabras, ten cuidado con lo que haces. Y sobre el pulgar de su pie derecho. Cuidado por donde caminas. Debemos caminar en los caminos del Señor. Debemos escuchar su palabra, entenderla y también debemos actuar respectivamente. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Estas personas estaban siendo santificadas, totalmente santificadas. Habían muchas reglas que estaban siendo aplicadas al sacerdocio. Por ejemplo, no tenían permitido beber vino o alguna bebida fuerte. Poco después, Nadab y Abiú bebieron y como consecuencia murieron. Entonces, cuando la Biblia dice en el tiempo del Nuevo Testamento, aquellos que siguieron a Cristo serían sacerdocio real. Deben seguir el mismo. ¿Qué significa eso? Significa que debes tener cuidado con lo que oyes, con lo que haces y cómo caminas. Un caminar cristiano, ¿no? Y si quieres ser parte del sacerdocio, debes abstenerte de cualquier cosa alcohólica. Exacto. Pero todavía estamos llegando al punto. Estamos siendo un poco molestos para la gente, pero intentémoslo. Después hay otros asuntos y otros sacrificios que debían hacer, la ofrenda de Homer, etc. Todo eso, incluso la ofrenda de Homer, todo esto, podemos pasar mucho tiempo hablando porque todo es simbólico. Todos los ritos. El ministerio de Cristo después de su crucifixión es el santuario celestial. Correcto. Pero ahora lleguemos al corazón del asunto. Si lees el versículo 30, luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. ¿Entendiste eso? Sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras. Y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. El Señor está haciendo un punto aquí. Sí, yo creo que lo está haciendo. Ahora, Martín, este ritual de rociar la sangre en las vestiduras sucedió solamente una vez, cuando el santuario fue consagrado para su uso. Después de eso, entraron a ministrar en el lugar santo y solamente una vez al año entraban al lugar santísimo.
Ahora, si lees esta declaración del espíritu de profecía, leámosla de nuevo. La gloria de Cristo no apareció cuando estaba en la tierra. En aquel entonces Él era el hombre de sufrimientos y familiarizado con el dolor. Los hombres escondían su rostro de Él, pero estaba siguiendo el camino que Dios había trazado para Él. Todavía siendo humano, ascendió al cielo. Ahora esto es después de la resurrección. Victorioso y triunfante, ha llevado la sangre de la expiación al lugar más santo, rociándola sobre el propiciatorio y sobre sus propias vestiduras, bendiciendo a la gente. ¿Qué ceremonia era esta? El ungimiento, la ceremonia de iniciación. Entonces, ¿cuándo comenzó el ministerio del santuario? Cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Cuándo fue consagrado el santuario para usarlo? En el mismo día. Entonces cuando Cristo ascendió al cielo, tuvo lugar la ceremonia de consagración. Esa es la primera vez en el que el santuario puede ser usado por el sumo sacerdote. Entonces, ¿estaba en el santuario antes o no? No había sido consagrado. Aquí se da la ceremonia de consagración. De acuerdo con Levíticos capítulo 8, tenía que suceder antes de que el sumo sacerdote pudiera oficiar como tal, como sumo sacerdote. Entonces, él consagró todo el tabernáculo, incluyendo el lugar santísimo, y luego volvió al lugar santo y ministró allí. Correcto. Y se quedó en el lugar santo por un periodo de tiempo hasta que el santuario debió de ser purificado. ¿Purificado de qué? Del registro de pecado. Bien. ¿Puedes entender lo furtivo que es eliminar estas palabras y sus propias vestiduras? Sí, porque entonces cambia totalmente el... Sí, entonces podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque significa que entró al lugar santísimo y se acabó. Pero esto solo sucedió en la consagración. Acá hay otro punto. La precisión del espíritu de profecía me deja pasmado. Es asombroso. Es asombroso, ¿no? Hay personas, Martín, que dicen que esa persona que escribió este tipo de cosas sufría patologías cerebrales o tenía ataques epilépticos, como mencionamos antes. Y ellos nunca estudiaron lo que ella dijo una y otra vez, excepto cuando quieren probar que está equivocada. ¿Sí? O para deshacerse de alguna acusación que es incómoda para ellos. ¿Ok? Solo piensa cuán importante era que esta ceremonia suceda como lo hizo. Cuán humillante debe haber sido para Aarón y sus hijos. Sí, que Moisés haya tenido que consagrarlos a ellos. Después de eso, debían quedarse allí por 7 días. En otras palabras, probablemente debían practicar una y otra vez para asegurarse de que no hagan ningún error. Y ellos no tenían ninguna justificación propia, era colocada sobre ellos. No se lavaban ellos mismos, eran lavados y sus vestiduras eran rociadas con la sangre. Y esto los hacía justos. Solo a través de la sangre podemos ser justos. Si esta no es la pluma de una persona inspirada, entonces no he leído nunca en mi vida a una persona inspirada. Espero que eso responda a la pregunta de si Cristo entró al lugar santo o al lugar santísimo. Ahora también hay gente que dice, pero el trono del Padre es el lugar santísimo. Y es por eso que Él fue. En Apocalipsis dice que Él fue al anciano de días. Entonces, ¿cómo explicamos esa parte? Verás, la gente tiene esa idea de que Dios está fijado en un lugar. Pero el trono de Dios es móvil. ¿Sí? Si lees la visión de Ezequiel, por ejemplo, tienes una explicación del trono móvil de Dios. Y había más de un trono.
Había un trono en el lugar santo también. El altar del pan de la proposición era también un trono. Y tenía 2 coronas. Tenía una corona a su alrededor, sí, 2 coronas, 2 coronas. Porque él se sentaría en el trono de su padre. Correcto. Los dos serían parte de ese trono. En el mismo sentido, Cristo no está inmovilizado. Él se mueve, pero su oficio es en el lugar santo. ¿Sabes? En realidad, esta tipología y estas enseñanzas son tan hermosas. Sí. Entonces, Martín, si él entró al lugar santo, en algún momento se debe mover el lugar santísimo si quiere cumplir con la prefiguración en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Debe moverse al lugar santísimo en algún punto. No hay otro versículo en la Biblia, aparte de la profecía de los 2300 días, que mencionen un periodo de purificación del santuario. Entonces 1844 se vuelve muy relevante. Si 1844 se vuelve relevante porque la profecía debe ser cumplida, entonces el mensaje del juicio, la hora de su juicio ha llegado, debe ser relevante, ¿no? Ahora, Dios podría prescindir de todo esto. Quiero decir, Dios lo sabe todo. No necesita registros, no tiene que probar nada ante nadie, pero ese no es su carácter. Es para los otros, nosotros. Por eso hay registros. Para que todos, al final de todo el proceso, puedan satisfacerse en la justicia de Dios y saber que es razonable, honrado, verdadero y justo y honrado. Dirán eso de sus juicios. Es hermoso. Es hermoso, el plan de salvación está completo. Pero si ignoras una pequeña frase, una pequeña, y sus vestiduras, terminarás en confusión total. Y también cuando estaba en el lugar santo, en 1844, fue al lugar santísimo a hacer su juicio, no significa que ya no cumple su rol del lugar santo. Todavía lo hace. De lo contrario, no habría esperanza para nadie. Todavía es la luz del mundo. Todavía es el creador de vida. Sí. Y su justicia todavía se mezcla con las oraciones. Mientras se cierre el tiempo de gracia, todavía tenemos acceso a él. Todavía oficia tipológicamente en el altar del incienso. Aún es la luz del mundo. Él es la oración de la presencia de Dios. Todas estas cosas son al mismo tiempo. Pero el juicio ha comenzado. Martín, espero que esto haya respondido la pregunta. En mi opinión y de acuerdo con la Escritura, no hay ninguna duda de que cuando Cristo ascendió al cielo, hubo una ceremonia de consagración donde la sangre también fue llevada al lugar santísimo. Sí. Y la sangre fue rociada en sus vestiduras, entonces es la ceremonia de consagración. Después de eso, Cristo ofició en el lugar santo hasta que finaliza la profecía de los 2300 días, porque es la única que dice cuándo sucedió el cambio y que es en 1844. sí, y Daniel dijo que la profecía nos lleva a los últimos eventos. Eso significa que nos lleva al último mensaje de advertencia. Sí. Y ese es el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles son el equivalente de lo que pasó en los días de Noé. Porque él tenía el tipo. La destrucción se acerca, entrad al arca. La última generación también tiene la instrucción. El juicio se aproxima. El tiempo de nuestro juicio ha llegado. El juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Ese es el mensaje del primer ángel. Luego viene la advertencia sobre Babilonia. Luego la advertencia sobre la marca de la bestia que anula la ley de Dios. Luego aparece el arca del pacto en el cielo. ¿Sí?
y miras hacia arriba y ves el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? La ley. La ley. La ley será nuevamente prominente en el fin de los tiempos. Es parte del mensaje. Elige a quién seguirás. O sigues a Baal y sus representaciones, o sigues a Dios. Obedece los mandamientos de Dios o obedece los mandamientos de los hombres. Esa es la cuestión en los tiempos del fin, ¿no? Entonces, Daniel nos dice que esto es lo último que sucederá en esta tierra. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. ¿Piensas que cuando verdaderamente se realice esto y el mensaje salga al mundo, piensas que será un mensaje popular? No. No. Definitivamente no. El mensaje de Noé no fue popular. Mucha gente se debe haber preguntado y pensado, cuando los animales empezaron a marchar hacia el arca, ¿qué era ese fenómeno natural? Es interesante que Dios trajo los animales. Dios los trajo. Porque había algunas mezclas que habían tenido lugar. Y esas criaturas que habían sido genéticamente comprometidos no fueron traídos al arca. Aquí tienes la misma situación. Tenemos otra arca. El arca es la iglesia final de Dios, a donde la gente debe ser llamada. También vemos cómo asociada al arca del pacto, y todos deben hacer esta decisión en favor o en contra de aceptar este rociamiento del que estábamos hablando. Yo creo que es un asunto muy importante el entender el santuario, que entendamos el lugar de la ley, y hemos hecho una clase entera sobre eso en el anterior episodio, ¿sí? Así que a veces me sorprende, Martin, cómo Dios, y yo creo que es Dios, está guiando en las discusiones que estamos teniendo. No es como que nos sentáramos con anterioridad y conformemos una lista. Esto es lo que sigue y que vamos a discutir. No, no lo hacemos. Porque eso es lo que sucede. Una pregunta como esta es respondida y luego nos lleva a algo más que Dios puede que... Sí, y luego hay algo más, y luego otra cosa, y... Estaba pensando, cuando mencionaste el arca del pacto y todo eso, que deberemos hacer una charla sobre los pactos de Dios. Los pactos de Dios, sí. Porque, ¿cuál es el pacto? ¿No? Sí, todos los pactos diferentes. Tendremos que hablar de esto. Sí, tendremos que hablar de eso, porque la gente está confundida. Piensa que el nuevo pacto hace al antiguo pacto obsoleto. Pero como vimos, el Antiguo Testamento en verdad es el tipo del Nuevo Testamento, ¿no? Nada hace nada obsoleto, solo lo aclara. Estos son asuntos que molestan a las personas. Y como dijiste, toda la gloria es para Dios. Absolutamente. Así que estudiemos estas cosas juntos, asegurémonos de que entendamos en dónde estamos en la línea del tiempo, porque, no sé tú, Martín, pero yo estoy absolutamente convencido de que estamos en los últimos suspiros del planeta. Y el mensaje de advertencia pronto llegará a su fin. Y esa puerta será cerrada. No por nosotros, sino por Dios. Y es nuestra oración que todos estemos a bordo de esta última arca que tiene como destino el mar de vidrio. ¿Oramos? Por favor. Padre Celestial, qué privilegio es tener la palabra de Dios a nuestra disposición. Y qué privilegio es saber que solo Dios puede inspirar tal mensaje. Ningún ser humano es apenas capaz de descifrar esta trama y extenderla durante miles de años en tal armonía.
del tipo al antitipo, del principio profético al final profético. Me hallo maravillado y humillado ante la palabra de Dios. Que todos nos postremos ante esta palabra y la incorporemos a nuestra vida y a nuestra adoración. Que algún día podamos estar ante el Hijo de Dios y que Él pueda reconocer que hemos internalizado el pan de vida. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse, haz clic aquí. Cuando aparezca la campana, haz clic nuevamente para recibir notificaciones. Para mirar el siguiente video, haz clic aquí. Gracias.